ese ya no se puede esperar, hay que operar únicamente. Pero hay veces que se diagnostica pronto, rápido, apenas empezando, a una fase no complicada todavía, entonces ahí se puede optar por un tratamiento conservador. Existe eso. Yo personalmente no lo comparto. Yo lo de apendicitis yo lo opero, sí, que lo diagnostico. Y lo seguiré haciendo así, pero como les digo, hay eso para que tengan en cuenta, por si leen en algún lado o escuchan de algún otro cirujano, de que sí existe. Tengo el conocimiento de que existe, pero no lo comparto mucho. ¿Está bien? Eso depende de cada uno. Entonces, vamos a hablar un poquito de historia, para que vean que es una enfermedad bastante antigua ya, no es reciente. Desde 1561, bastante tiempo ya, se recogían reportes de supuraciones fatales en la región cercal que lo denominaban peritiflitis. En esa época todavía no se aceptaba, o sea, no se describía, no se sabía que era una apendicitis como tal. Pero llamaba la atención que había pacientes que tenían una inflamación en la fosa ilíaca derecha, algunos supuraban, salía pus de ahí y por supuesto terminaban falleciendo. Ninguno se trataba, todos los que tenían ahí fallecían. Y por los primeros esbozos anatómicos, los dibujos anatómicos de Da Vinci y esa gente, se sabía que anatómicamente el tifus, que como le llamaban en esa época al ciego, se encontraba en la fosa ilíaca derecha. Entonces, pero como no era el ciego lo que estaba inflamado, era alrededor de eso, y por eso le decían peritiflitis, alrededor del tifus, alrededor del ciego, quería decir. Pero no sabían de la que era el apéndice como tal. Y así fueron pasando muchos años y casi todos los pacientes que padecían de ese mal se morían. En 1736, casi más de 200 años, casi 200 años después, Claudio Amillar hace la primera apendicectomía en un niño de 11 años de edad, creo. No se ve tanto ahí. De 11 años de edad, sin que la memoria no me falla, 11 decía ahí. Dentro de un saco herniario. Quitó el apéndice, pero no fue de forma accidental o incidentalmente. No fue que él diagnosticó una apendicitis y que entró a operar una apendicitis. Él entró a operar a un niño con una hernia complicada, una hernia atascada de la región inguinal derecha. Entró a operar y para su sorpresa encontró que el contenido era el apéndice y que estaba inflamado por la misma obstrucción que le produjo en la hernia de sangre dentro del saco herniario. Cualquier órgano que se mueva puede meterse, y uno de ellos, el apéndice, se metió, se obstruyó y comprimió por afuera, obstruyó la luz, y eso desencadenó la inflamación del apéndice, y entonces hizo la primera apendicectomía. Pero no fue que diagnosticó apendicitis y entró a operar una apendicitis, fue de manera casual. Entonces, en 1886 siguieron pasando los años, y en 1886 Reginald Fick describe por primera vez cuadro de inflamación apendicular aguda seguida de perforación. Ya empezó a notar, o sea, él le llamaba la atención, empezó a recoger datos históricos de estos peritiflitis, más esto. Entonces empezó a estudiar lo que es la anatomía. Ya se sabía que existía el apéndice y que ese órgano vermicular, o sea, vermiforme, se inflamaba y producía pequeñas perforaciones, o se perforaban directamente. Empezó a describirlo, tampoco diagnosticó una apendicitis y tampoco fue que operó una apendicitis, pero ya más bien en cadáveres de que descubría esos datos. En 1894, Charles McBurney describe la incisión más adecuada para la exposición y por supuesto para la extirpación del apéndice inflamado allí, por supuesto con todos los estudios de Reginald Fick u otros cirujanos, otros médicos, que ya se descubrió la apendicitis, ya se trataba la apendicitis, se operaba por otras incisiones, laparotomías exploratorias,
hasta que Charles McBurney en 1894 describe, y es la incisión que se usa o la más usada hasta el día de hoy. Se sigue usando la incisión McBurney, la más usada cuando se hace cirugía abierta, porque es la que nos da la mejor exposición, el mejor acceso al apéndice, porque caemos directo al apéndice, ahí mismo encontramos, y entonces hace más fácil el procedimiento. Por eso es que se sigue usando esta incisión. Por supuesto que después empezaron a describirse otras incisiones, como la de Rockefeller, la de Lance, muchas incisiones más, pero McBurney fue el primero que describió una incisión específica para la apendicectomía, y es la que se sigue usando. Pero en 1982, Coulson empezó a realizar lo que es la apendicectomía laparoscópica, que es la que se utiliza también en la actualidad, más ya a la hora lo que es la cirugía robótica. Pero para hacer una simple apendicectomía nada más montar un robot es muy caro, entonces no es para tanto, no hace falta ir tanto en esos avances. Pero la laparoscópica sí es la más aceptada, la que más se debe de utilizar en la actualidad, por su menor invasión, por su menor cicatriz, por su recuperación es mucho mejor, menos dolor, menos infección, por todas las ventajas que trae la cirugía laparoscópica en sí. Entonces, después de la incisión más usada, que es la de McBurney, es la laparoscópica, que por supuesto utiliza otras vías, que es una en el ombligo, una en hipogastrio y otra en la fosa ilíaca izquierda, o algunos hacen en ombligo, hipogastrio y otro en la fosa ilíaca derecha. ¿Cuál es la que mejor, la que nos da mejor técnicamente? Depende de cada cirujano. Yo personalmente hago fosa ilíaca izquierda, hipogastrio y en el ombligo, por supuesto, la cama. A pesar de que el apéndice queda del lado derecho, porque entramos a la izquierda, pues las pinzas son largas, nos da mejor exposición, mejor maniobra. En la cirugía laparoscópica hay una cosa que se conoce como triangulación, hay que triangular las pinzas, entonces como un diamante, como un triángulo, y así se manipulan mejor las pinzas. Entonces eso ya depende de cada uno. Eso es una breve reseña histórica de la apendicitis. Vamos a hablar un poco de anatomía y de embriología. Empezamos por supuesto con la embriología, que vemos que el apéndice deriva embriológicamente del intestino medio. Se recuerdan por embriología que cuando se formó el feto se forma un intestino anterior, un intestino medio, un intestino posterior y lo que es la cloaca, ¿verdad? Y de cada uno se va derivando. El intestino anterior se deriva de la boca, todo lo que es la faringe, de la nariz, todo eso. Y el intestino medio va a dar que se empieza a identificar a las 8 semanas de la gestación, una pequeña evaginación del ciego, el apéndice, por supuesto, del intestino medio se deriva también lo que es tercera, cuarta porción del duodeno, intestino delgado y el apéndice. Entonces, junto a eso, a la 8ª semana de la gestación empieza a haber una evaginación, como una bolsita al final el inicio del ciego, que sería después el apéndice. Histológicamente hablando, va a tener 4 capas, igual que el colon, igual que el intestino grueso. Es un mini intestino, por así decirlo, un intestino chiquitito, un vestigio del intestino grueso, que va a tener de adentro hacia afuera lo que es la mucosa, que es de tipo colónica, igualito que el colon, y produce mucina, segrega mocos, que va a ir segregando dentro de la luz del intestino, del apéndice, perdón, y eso tiene que pasar al ciego, se une con la heces fecal y se libera, se elimina. Va a tener más hacia afuera o por encima de la mucosa la submucosa, que es rica en tejido linfático, donde se van a conformar las placas de Beyer, que es la capa más importante, por así decirlo, cuando
si vamos a hablar fisiopatológicamente de cómo se produce una apendicitis. Y tiene una capa muscular propia que es longitudinal y circular. Es una sola capa, pero que se dispone en dos sentidos, no es que tenga dos capas musculares. Tiene las fibras que se disponen de forma longitudinal y otra circular, porque hace la peristalsis igual que el colon, igual que el intestino grueso. Y las serosas, que ya vienen siendo lo que es el peritoneo visceral, la capa más externa, que es la que va a cubrir o a tapar todo lo que es el apéndice y por donde le va a entrar la circulación y la inervación parietal o la somática. Entonces, anatómicamente se origina en el fondo del ciego, en la unión de las tres tenias, la anterior, la tenia libre, la mesentérica y la parietal, que ellos se unen, y sobre todo en la unión de la anterior con las otras dos, con la tenia libre. Ahí es que se origina en la parte inferior del ciego. Por lo tanto, la base del apéndice siempre va a estar fijo ahí, siempre va a tener la misma localización. Donde esté el ciego, va a estar. El ciego puede estar más alto, puede estar incluso en lo que tiene situs inversus, puede estar al lado izquierdo, pero la base siempre va a estar pegado al ciego, donde se encuentra el ciego. El apéndice va a medir de 5 a 25 centímetros como promedio de longitud, y lo más frecuente es de 9 centímetros de longitud de largo, 4 a 8 milímetros de diámetro de grosor, y una luz, si cortamos acá el apéndice, va a tener una luz así, una abertura que va a tener de 0,5 centímetros, o sea, medio cc de luz de diámetro de la luz, nada más, es pequeñita la luz del apéndice. Por ahí pasa solamente el muco que segrega de esto y va a salir al intestino grueso. La longitud puede variar, como vieron, de 5 centímetros, pequeñito, hasta 25, bastante largo. Incluso hay pacientes que llegan a tener 30 centímetros de longitud, y de acuerdo a esa longitud, la localización del apéndice puede variar de la punta, pero la base siempre va a estar en fosa ilíaca derecha, un poco más alto, un poco más bajo, depende del ciego, pero siempre va a estar pegado al ciego. Pero la punta puede variar. Eso es un dato anatómico o una referencia anatómica importante, sobre todo para la hora de realizar la cirugía, porque a veces no encontramos el apéndice porque se mueve, porque es muy largo, incluso puede pasar del lado izquierdo. Entonces buscamos el ciego, buscamos las tenias, y donde se unen las tenias, ahí tiene que estar la base. Y de la base ya empezamos a buscar la punta, que puede variar su posición. La irrigación del apéndice va a estar dada por la arteria pendicular, que es rama terminal de la arteria iliobisecopólico-apendicular, o la iliopólico-apendicular, como ustedes quieran llamarlo, que a su vez es rama de la arteria mesentérica superior. ¿Por qué se llama iliobisecopólico-apendicular? Ilio, porque va a dar una rama al ilio terminal. Biseco, porque se divide en una posterior y otra anterior, que va a irrigar el ciego, por eso es bi, porque tiene dos ramas. Y apendicular, porque es la que continúa y va a irrigar al apéndice. Es una rama terminal porque va y termina acá, termina en la punta, no tiene más ramas. Y no es que la arteria entra directo al apéndice, sino que la arteria va, como ven ahí, va corriendo al lado del apéndice, va al lado y va sacando ramitas, que es la que irriga al apéndice, no es que entra directamente. Entonces, al ser rama terminal es un dato importante también, porque si se le obstruye, es la única arteria y es terminal, que irriga al apéndice, no le llega más sangre de ningún otro lado. Como por ejemplo el ciego le llega de esta arteria, de la parte anterior y la parte posterior. Aparte de eso,
La arteria cólica media también le da, por el arco alveolar también le da, pero el apéndice no, el apéndice solamente, esa es la única arteria que va a irrigar al apéndice. Eso es importante porque si se obstruye esa luz, esa luz de la arteria pendicular, no le llega más sangre y se puede necrosar el apéndice y puede ser una de las causas de una apendicitis aguda. Se puede necrosar y se puede, no le llega la circulación. Las venas que van a drenar van a ir a la vena mesentérica superior, que las venas sí siempre van a ser dos o más, y los vasos linfáticos va a ir a la cadena ganglionar ileocólica. La base, como les dije, se va a mantener fija en esa posición y la punta puede variar en dependencia al tamaño, a la localización, al tamaño, la longitud del apéndice y la movilidad que tenga, digamos. Doutor, quando o apêndice chega a se romper, esse vaso sanguíneo também se rompe normalmente? Se rompe por eso mismo, porque el vaso sanguíneo se obstruye. Vamos a ver eso después en la fisiopatología. E começa a segregar sangue ou não? No, vamos a hablar de eso. Ah, sí. bueno. No se me apure, esto es una anatomía recién. Sí. Entonces, las posiciones anatómicas que pueden tener el apéndice puede variar, pero ¿qué es lo que varía? La punta, no la base. La base siempre va a estar, acuérdense de eso, siempre va a estar fijo en el ciego, en la base del ciego, donde se unen las tres tenias. Pero la punta pueden variar. ¿Cuáles pueden ser? Por ejemplo, puede ser retroileal, como ven ahí. Esta es la posición normal, así es como debe de estar, en esta posición. Pero a veces es como un gusanito que se mueve y sube y se mete por detrás del ilio, y es la posición retroileal. Hay otro que es muy largo y va hacia abajo, desciende y va a la cavidad pélvica, la posición pélvica o pelviana. La iliocecal, que es la que está más o menos normal, algunos pueden ser del lado izquierdo porque es muy largo y llega, el paciente pequeño sobre todo, la de constitución física pequeña, puede llegar a alcanzar del lado izquierdo. Algunos le va en la posición retrocecal por detrás del ciego, se mete por acá atrás y se sitúa en la parte posterior del abdomen, casi en el retroperitoneo, y se dice que en un 70% de los casos, normalmente, el 70% de la población mundial, normalmente, o sea, cuando está normal, el apéndice está retrocecal, está ahí protegido, escondido ahí. Pero por suerte, sobre todo para nosotros los cirujanos, cuando se inflama, casi siempre baja y adopta una posición normal. Pero a veces pasa eso y se queda y se mantiene ahí en la posición retrocecal. Y eso es importante porque a la hora de hacer el diagnóstico a veces dificulta, porque no produce los síntomas clásicos que vamos a describir enseguida, que cuando está en una posición normal. Porque si está acá atrás, por ejemplo, en el retrocecal, nos confunde con una infección urinaria, con una pielonefritis, porque el dolor es acá atrás, en la fosa lumbar, a veces bien alto. A veces es lateral ascendente externo, sube hacia el flanco derecho e incluso alcanza el hipocondrio derecho y se pone por debajo del hígado, o sea, tiene una posición subhepática. Y entonces cuando duele ahí, duele la punta, cuando se inflama, duele en el hipocondrio derecho y nos confunde con una colecitis aguda. Parece que es una colecitis lo que tiene el paciente y es una apendicitis. Entonces, por eso es que es importante conocer estas posiciones, sobre todo a la hora de diagnosticar, que puede variar. No es solamente fósil acá derecha y que ahí no me va a doler y ahí va a ser apendicitis. A veces el paciente llega con dolor en la fosa lumbar, a veces le duele en la fosa izquierda, a veces le duele en el hipocondrio derecho, a veces en hipogastrio. Y sobre todo cuando se trata de pacientes femeninas y que le duele bien bajo o en hipogastrio, no suele confundir mucho con las inflamaciones pélvicas, que es la que produce ese dolor ahí bien abajo. Si es hombre no hay tanto problema, cuando se trata de pacientes femeninas, ahí es cuando se dificulta la situación. Entonces, esto es una breve reseña anatómica también, tampoco les vamos a dar toda la anatomía, porque ustedes ya se supone que estudiaron anatomía y saben
saben bastante bien esta parte. Entonces, como concepto, la apendicitis aguda es la inflamación aguda de este órgano, o sea, del apéndice, que va a estar provocada por la obstrucción de su luz e infectada por gérmenes del colon, porque en el colon viven bacterias normalmente, que es la flora intestinal normal, pero en el apéndice, dentro del apéndice, ellos no entran. Esa luz tan pequeña y aparte de las placas de Meckel que están en la submucosa, ellos evitan que las bacterias que están en el ciego, en el colon, a pesar de que está cerquita ahí, no pasan allá, no entran al apéndice. Cuando se inflama, ahí sí proliferan y entran ahí y se infectan. Entonces, cuando se obstruye la luz es cuando va a empezar a aparecer lo que es la inflamación del apéndice. ¿Saben lo que es la luz? El orificio que tiene el apéndice. El apéndice es un órgano tubular y entonces tiene una luz pequeñita y eso siempre tiene que estar abierto porque segrega moco ahí adentro y eso tiene que salir, pero nada tiene que regresar. Sale y se cierra, es como un esfínter. Entonces, todo lo que se acumula ahí sale, pasa al ciego y se degrada, se excreta. Cuando viene algo y me obstruye esa luz, tapa esa luz, ahí empieza el problema. Y entonces se produce lo que es la apendicitis aguda. Entonces, la epipatogenia, ya dijimos que el origen va a ser la obstrucción de la luz. Se tapa la luz y ahí empieza a desencadenarse una serie de mecanismos que va a producir la apendicitis. ¿Cuáles pueden ser las causas de esta obstrucción? ¿Qué me puede obstruir la luz del apéndice? Como hablamos en obstrucción intestinal, es una obstrucción también, prácticamente, solo que no se obstruyen las heces fecales. Pero hablamos de que había causas luminales, o sea, intraluminales, parietales y extraluminales, ¿verdad? Entonces, si hablamos de las causas luminales, lo que están dentro de la luz, ¿qué pueden obstruirme? Los fecalitos, los famosos fecalitos o coprolitos, como se le conoce también, pueden encontrar en algún libro que le llaman coprolitos. Todo lo que es copro se refiere a heces fecales o a heces. Dicen que decir heces fecales es redundante, que heces ya se sobreentiende que se habla de eso. Entonces los fecalitos, esas heces fecales van y se meten dentro de la luz del apéndice. Las heces fecales, las heces que tienen que seguir una dirección anterógrada, o sea, ir hacia arriba para que se pueda defecar. Esas se forman pequeñas bolitas, pelotitas, y van y se meten dentro de la luz del apéndice para atrás, por gravedad a veces se meten, y eso obstruye, no deja salir más el contenido del apéndice y obstruye la luz. Que eso es una de las causas más frecuentes, o la primera causa de la apendicitis aguda. Lo otro es la hiperplasia del tejido linfoide. Ese tejido linfoide que está en la submucosa, como habíamos dicho, es un tejido, al ser tejido linfoide o linfático, ¿cuál es su función? Los tejidos linfáticos, ¿qué producen? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la función de los tejidos linfáticos en cualquier parte del organismo? ¿Cómo? ¿Retirada de qué? De líquido. No, es un mecanismo de defensa. Su trabajo es defenderse. Llega una infección, se inflaman el tejido linfático y empieza a producir linfocitos. Y se inflaman los ganglios. Por eso es que los ganglios se ponen grandes, y eso es para defenderse ante la agresión. Entonces, este tejido linfático se inflama cuando hay una agresión, un ataque al organismo de cualquier agente patógeno, ya sea virus, bacterias. Entonces se inflama, y al inflamarse, como es tan pequeña la luz, al inflamarse se hipertrofia y hace que se cierre la luz del apéndice. Entonces eso ya desencadena la apendicitis. ¿En qué casos son frecuentes? En los niños, en los niños, aparte que es mucho más frecuente, ellos pueden tener gripe, cualquier infección respiratoria. Esa misma infección respiratoria llega al intestino y entonces las placas de Peyes se defienden, evitan que progrese esa infección, y entonces se hipertrofia. En los niños, sobre todo escolares,
las causas más frecuentes es la hiperplasia del tejido linfóide, porque es la etapa más desarrollada del tejido linfático. En los viejitos ya no es tanto así, porque en los viejos ese tejido linfático se va atrofiando, ya no tiene tanta defensa, entonces no obstruye. En ellos las causas más frecuentes son los fecalitos, los coprolitos, las cajitas que van y obstruyen ahí. Entonces, lo otro que puede obstruir la luz del apéndice son los cuerpos extraños que pueden ser parásitos, como el ascaris, como ya habíamos hablado. El ascaris puede meterse donde sea, podría producirme una pancreatitis, una obstrucción intestinal. También puede ir a obstruir porque se mete en cualquier orificio natural que esté en el cuerpo, por más pequeñito que sea. Va y se mete, incluso se mete al cerebro. Entonces ellos atraviesan cualquier orificio que tienen, van y se meten ahí. Y va, como es tan pequeñita la luz, se mete un gusanito de eso, un lombriz, y lo tapa y produce una apendicitis. Pueden ser semillas o restos vegetales ingeridos. Semillas, restos de semillas, en los niños también es bastante frecuente, porque se comen las frutas, mastican las frutas, se tragan las semillas, no tiran, y eso puede no se digiere y puede ir a obstruir, puede ser una obstrucción intestinal o puede ir a ser una apendicitis. De hecho, volviendo un poco a la historia, uno de los casos que fue descrito, o los primeros casos que fueron descritos de la apendicitis, e incluso no se sabía todavía que existía la apendicitis, fue en una niña de 10 años que empezó después de comer, ¿cómo es que se llama? Siempre se me va el nombre de esta fruta. Membrillo. ¿Saben lo que es la fruta del membrillo? Ahí se hace dulce. En la actualidad no se come tanto como fruta, sino que se usa más para hacer dulces, para hacerse como jaleas. ¿Figo? ¿Figo? No, membrillo es parecido a la guayaba, eso. Una fruta, busquen después la fruta membrillo se llama. Y eso tiene semillitas, igual que las guayabas, tienen muchas semillitas. Y entonces la niña comió esa fruta, comió el membrillo, y después de eso empezó a dolerle el abdomen, a inflamarse, a distenderse. Como en esa época no se conocía, no había médicos, doctores y eso, lo llevaron a un médico espiritista y le empezaron a dar, le dieron infusiones como laxante, porque no defecaba la niña, y después se complicó más, y total se murió la niña, con ese cuadro. Y entonces uno de los médicos de la época le llamó la atención y empezó a estudiarlo, a revisarlo, y encontró que el apéndice estaba perforado, estaba necrosado, estaba perforado, y en la luz estaba lleno de esa semillita de membrillo. Entonces eso fue la causa de la muerte, pero tampoco sabían que era una apendicitis, eso no describieron ellos como apendicitis, sino que fue eso lo que produjo. Después se fue demostrando que lo que hizo la niña en aquel momento fue una apendicitis aguda debido a la obstrucción de la luz del apéndice por semilla de una fruta. Eso puede ser la causa también. En los niñitos es bastante frecuente porque comen muchas frutas con las semillas. Las causas parietales, o sea, lo que están en la pared del apéndice, puede obstruirme también, sobre todo los tumores. El mucosele, el tumor apendicular, es raro, pero existe también. Puede producir una apendicitis. Empieza a crecer el tumor en la pared del intestino hasta que llega a obstruir la luz. Y causas extraparietales, más raro aún, se ven sobre todo en pacientes mayores de 65 años, que van a ser los tumores también, tumores de órganos vecinos que están ahí cerca, van a ir a obstruir por afuera la luz del intestino y provocar una apendicitis. A veces el mismo tumor del ciego,
que es más frecuente ya en los viejitos, los 65 años, nosotros diagnosticamos una apendicitis, entramos y encontramos ferotumor de colon o tumor de intestino delgado cerca de ahí, y obstruyó eso la luz del apéndice y produjo una apendicitis. Y gracias a esa apendicitis a veces se diagnostica que tenía un tumor el paciente. No es muy frecuente, pero sí, por lo menos yo sí ya he visto casos de eso. Y algunos libros, algunas literaturas describen, que son mucho más raros, por eso ni les pongo acá, pero sí por ahí, yo sé que ustedes estudian mucho, leen mucho, y hay algunas literaturas que mencionan la causa traumática también. Por traumatismo directo en la fosa ilíaca derecha, un niño que recibe una patada, eso produce una contusión y muchas veces lesiona el meso por donde pasa la arteria, lesiona esta parte y se isquemiza. Entonces al isquemizarse se obstruye la luz de la arteria, y al no llegarle sangre al apéndice, pues se isquemiza, se necrosa, se inflama y produce una apendicitis. Es más raro, pero hay casos, se describen también en la literatura mundial. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que se obstruye, cualquiera que sea la causa de lo que ya vimos, la más frecuente es fecalito y la hipertrofia de las placas o del tejido linfático. Esas son las dos causas más frecuentes, acuérdense de eso. Sobre todo en los más viejitos va a ser la fecalito, y en los niños va a ser la hiperplasia del tejido linfático. Cualquiera que sea la causa, obstruye la luz. Al obstruirme la luz, se convierte en una cavidad cerrada ese intestino. Se me cierra la puerta esa, no podemos salir. Acá las paredes empiezan a filtrar, a sacar más líquido, más moco, se empieza a distender, aumenta la presión intraluminal, o sea, dentro de la luz del apéndice. Eso produce la obstrucción del tejido linfático que está en la submucosa. La inflamación va a ocurrir de adentro hacia afuera, nunca de afuera hacia adentro. Es de adentro hacia afuera. Empieza primero el líquido de ese mucoso empieza a distender la cavidad, empieza a comprimir las paredes, en este caso la mucosa, y atrás de la mucosa ya está la submucosa, donde está el tejido linfático y los plexos venosos, las vénulas, su función es drenar el apéndice, sacar todo su líquido y que salga de ahí. Entonces se obstruye eso por la presión, se obstruye, y al obstruirse pues empieza a producirse más líquido, porque si se obstruye el tejido linfático se empieza a producir la inflamación. Cuando hay inflamación, ¿qué hay? Edema. Lo primero que hay edema es una vasodilatación, aumenta la permeabilidad de las paredes y empieza a acumularse más líquido, más agua, más moco, se produce edema, se produce el edema, como se ve en cualquier inflamación. ¿Cuáles son los cinco signos de la inflamación? Que siempre van a estar, que ya hemos visto, han visto yo que edema, rubor, calor, dolor y en algunos casos impotencia funcional. Pero los cuatro los que siempre van a estar. Y eso mismo va a producirse, el edema se produce por eso, porque empieza a aumentar la presión intraluminal, se forma más muco, más líquido, porque el tejido mucoso no entiende, no sabe que tiene que parar, sigue produciendo mucos, obstruye el tejido linfático, empieza a exudar, a trasudar y a producir más líquido. Entonces eso edematiza, y eso a la larga, mientras más va avanzando, se obstruye primero el tejido linfático, las vénulas o la circulación venosa. Eso hace que siga aumentando la presión y enseguida ya comprime la capa muscular por donde ya entran las arteriolas, las arterias. Empieza a obstruirse la arteria. Al obstruirse la arteria no le llega sangre a esa zona y empieza a haber isquemia de la mucosa, porque empezaron a comprimir, a hacer una vasoconstricción, no les llega sangre, se isquemiza, y al isquemizarse y al haber tanto tejido linfático, todo ese proceso, empieza a proliferar la bacteria ya también, empieza a proliferar y produce la infección bacteriana. Eso
continúa, mientras más tiempo va pasando, más obstrucción, más inflamación, y enseguida va a ir tapando más la luz de los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias. Mientras más se isquemiza, empieza a gangrenarse, se gangrena y en un momento, ya al ser cuando ya tiene gangrena es un tejido muerto, tejido necrótico, y por lo tanto se perfora la pared y se produce la perforación. Primero se obstruye, se inflama y después se perfora esa pared del intestino y produce la perforación de la apendicitis aguda, que es una complicación. Y de ahí, si entendieron más o menos la fisiopatología de cómo va ocurriendo, entonces podemos clasificar anatomopatológicamente la apendicitis de acuerdo a toda esta fase que va ocurriendo. Entonces, macroscópicamente, o lo que nosotros vamos a ver cuando entramos, operamos y abrimos el apéndice, vamos a encontrar que podemos clasificar el apéndice o la apendicitis. Lo normal es que esté así. Esto es lo normal, más o menos pálido, blanquito, un tamaño normal, no es tan grueso. Dijimos que medía su luz hasta medio centímetro nada más, su diámetro hasta 4 centímetros, o sea, no es tan grueso. Pero empieza a pasar esto. Está más gordito, ¿por qué? Porque está edematizado. Entonces, ahí empieza la congestiva o la catarral o la fase edematosa, por así decirlo también. Pero la primera fase de la apendicitis ya como tal es la apendicitis aguda congestiva o catarral. Congestiva porque empieza a haber congestión, se llena de mucus, por eso también se conoce como catarral, porque por el catarro. Cuando hay catarro, ¿qué hay? Mucho moco, ¿verdad? Cuando tenemos gripe. Entonces empieza a producir más mucus, más secreción de muco por la mucosa, y eso hace que se distienda, produce edema, y por eso se le conoce también como estado catarral. Va a haber hiperemia de la pared, o sea, va a estar enrojecido, o sea, empieza a aparecer las 5 o los 4 signos de la inflamación. Va a haber congestión vascular, de predominio venoso de la serosa. En la parte de la serosa también empieza a inflamarse, pero sobre todo la parte venosa. Y es lo que vamos a encontrar: edematosa, gorda, dura, esa apéndice, hiperémica, o sea, muy enrojecida. La segunda fase, va pasando el tiempo, 12 a 24 horas de evolución, empieza a supurar, y es la etapa flemonosa o supurada. Hay mayor congestión vascular, más compromiso venoso y linfático, aparece en exudado fibrino purulento y comienza la proliferación bacteriana hacia la cavidad libre. Y por afuera vamos a ver un rojo más oscuro, más edematizado, y empieza a tener manchitas blanquecinas como pegado a la pared, que son las fibrinas, los depósitos de fibrina que son propios de la inflamación, de la cicatrización. Todas las etapas de la cicatrización van a empezar a proliferarse acá también. Esa es la fase proliferativa, que vienen los fibroblastos, vienen los macrófagos, los monocitos, y entonces empiezan a tratar de tapar eso para que no siga ese proceso, para evitar la perforación. Va a tratar de ponerle parches de fibrina para evitar la ruptura de la pared del apéndice. Pero eso no va a parar ahí, porque la obstrucción de esta luz, como es tan pequeñita, no va a salir, no se va a desobstruir, eso va a quedar ya ahí. Entonces sigue el proceso, siempre va a seguir hacia adelante, siempre va a ser progresivo, porque no se desobstruye esa luz. No es que va y se tapó y después alguien va a venir a abrir la puerta y empieza eso, y entonces va a bajar la inflamación. No, al contrario, se mantiene eso tapado y ahí adentro va a seguir todo ese proceso. Y eso hace que llegue a la tercera etapa, que es la gangrenosa o necrótica, donde ya hay compromiso arterial, el compromiso venoso y linfático sigue, que empezó desde el principio. Hay anosmia de los tejidos, no le llega más oxígeno, y eso hace que se necrose la pared del apéndice. Entonces hay un gran componente inflamatorio,
mayor cantidad de material purulento, ya empieza a haber micro perforaciones con líquido peritoneal purulento y fecaloideo. Entonces ya se ve en esta etapa medio negruzca, medio verdosa ya la pared apendicular, porque ya empieza a haber pequeñas perforaciones, micro perforaciones, y empieza la supuración a salir en la cavidad, y por eso ya encontramos pus, ya encontramos líquido en alrededor de la apéndice, ahí en la cavidad peritoneal, y ya se puede catalogar en ese caso como una peritonitis localizada. Entonces ya hay pus, ya hay material purulento, porque hay micro perforaciones. Todavía no se perforó nuestro apéndice, pero ya hay pequeña fuga del contenido de la luz del apéndice. Y por supuesto, sigue eso 48, 72 horas después, no para, no se operó el paciente, entonces esa pared, como ya está necrosada, en cualquier momento ya pierde esa resistencia y se perfora. Al perforarse, baja otra vez casi que en el mismo tamaño normal del apéndice. La pared apendicular se perfora, libera todo su material purulento que estaba ahí contenido, ya sea purulento y también fecal, porque todo el contenido del ciego también va a pasar para allá, y entonces produce una peritonitis ya que puede ser localizada o generalizada, que generalmente es generalizada y puede catalogarse como una peritonitis fecaloideo, porque tiene producto también de materia fecal. Y en algunos casos, sobre todo en pacientes jóvenes, adolescentes, hay un mecanismo de defensa también del organismo que empiezan a proliferar, porque mientras está pasando todos esos fenómenos, empieza también a moverse la fase inflamatoria, como les dije, o sea, la parte de la cicatrización, tratan de ir a tapar, de cubrir ese daño que está produciéndose, y empieza a movilizarse todos los órganos movibles dentro de la cavidad peritoneal. ¿Cuál es, por ejemplo? El intestino delgado. Y con el intestino delgado va la grasita, que es el epiplón, que es esa grasa que tapa, que cubre todo. Entonces va y trata de tapar esa inflamación para que cuando se perfore no se riegue dentro de la cavidad todo el contenido, entonces lo tapa ahí, y eso es lo que se conoce como plastrón apendicular. Produce un proceso fibrinoplástico formado por epiplón en su mayoría, intestino delgado o cualquier otro, incluso en el caso de las mujeres puede ir la trompa, el ovario puede ir a participar también en el plastrón, se unen todo ello y forman un apelotonamiento, una bola, una pelota ahí para que tapen ese proceso y no se perfore libre a la cavidad, y produce un plastrón apendicular, que es una complicación ya también de la apendicitis aguda. Se ve mucho en pacientes jóvenes, en los niños es raro porque su epiplón es pequeño y entonces no llega a cubrir todo. Y en los viejitos también es raro porque ese epiplón ya es pequeño, porque ya se atrofió, ya disminuyó de tamaño, entonces ya no se defiende tanto, ya no tiene mecanismo de defensa muy desarrollado, y entonces es más raro también. En los pacientes adolescentes, jóvenes, en ellos sí es bastante frecuente, y son esos pacientes que llegan 3-4 días después de haber iniciado un dolor en el epigastro, que no le dio importancia, que después bajó a la fosa ilíaca derecha, no le dio importancia, y llegan 5 días después y usted le palpa y tiene un tumor, una tumoración, un aumento de volumen de la fosa ilíaca derecha, y eso es el plastrón apendicular. Que cuando hay un plastrón apendicular, no se debe de operar, no se hace la cirugía, porque, como dije, va a estar formado por el epiplón en su mayor parte y otros órganos, intestino, trompa, ovario, en la mujer. Y entonces, cuando uno va a tratar de operar eso, el riesgo de que se lesione uno de esos órganos es muy elevado, porque no se distingue, una pelota, ellos se unen todos, e incluso es imposible de separar. Ellos después solitos, o sea, en esos casos el paciente se ingresa, se le da antibióticos y antiinflamatorio, y empieza a desinflamarse solito, se va despegando todo, y a los 4 o 6 semanas de haber pasado ese proceso es que se ingresa se hace la cirugía para limpiar todo, y si hay algún remanente de apéndice se quita. A veces
con todo ese proceso se necrosa todo el apéndice, se digiere todo y ya no hay más apéndice. Cierra la luz, se contrae la luz y ya no hace falta, o sea, ya no hay más apéndice. Solamente es limpiar todo el contenido que había ahí del plastrón y, por supuesto, se confirma de que ya no hay apéndice, entonces se termina la cirugía. En caso de que hay un remanente del apéndice, se tiene que quitar, porque ese remanente va a volver a ser una apendicitis y va a ser peor el cuadro. Por eso todo plastrón apendicular se ingresa, no se opera en el momento, se espera 4 a 6 semanas y después se hace la cirugía programada. Pero no es que va a estar ingresado 4 a 6 semanas el paciente, se ingresa 3 a 5 días, mejora el cuadro, se le da alta y se sigue por consultorio y se programa su cirugía. ¿Está bien? Pero se tiene que operar. Eso es el plastrón apendicular. Entonces, el cuadro clínico, la forma clásica, que es la que todo el mundo queremos, que es cuando estamos de guardia, si somos cirujanos, lo que todos queremos que nos llegue es el cuadro clásico, la forma clásica, que es la que es más fácil de diagnosticarlo. La forma clásica se va a caracterizar por una triada, que es la triada de Murphy. No confundan, porque confunden mucho. La triada de Murphy o el punto de Murphy o la maniobra de Murphy es otra cosa. El dolor o el punto de Murphy positivo o se ve en la colecistitis. La triada de Murphy que se ve en la apendicitis es la triada entre de dolor, náusea y o vómitos y fiebre. Esos síntomas es lo que compone la triada de Murphy, que tampoco es lo mismo que la triada de Charcot, que es la que se ve en la colangitis aguda, es otro tema. Entonces confunden a veces con el examen y empiezan a confundir. Entonces la triada de Murphy que caracteriza la apendicitis aguda son los síntomas de dolor, náuseas y o vómitos y la fiebre, que vamos a ir describiendo cómo es el dolor. Estos siempre o casi siempre va a tener el paciente cuando inicia una apendicitis aguda. Hay una forma particular de apendicitis aguda que se conoce como síndrome mínimo de Ivanisevic, que dice que en ausencia de cualquier otro síntoma, el dolor localizado y que persiste en la fosa ilíaca derecha, precedido por una epigastralgia, debe ser considerado elemento suficiente para diagnosticar o para ser considerado una apendicitis aguda. Esto quiere decir que si un paciente viene con un dolor en la fosa ilíaca derecha, no tiene ningún otro síntoma, no tiene náusea, no tiene vómito, tiene hambre, come, no tiene fiebre, pero permanece su dolor, no se le quita, por más que le puso analgésico, no se quita el dolor de la fosa ilíaca derecha, y 2 o 3 días antes te dice que tuvo un dolor en el epigastrio y ese dolor del epigastrio bajó a la fosa ilíaca derecha y solamente tiene eso. Eso es una apendicitis aguda, hasta que se demuestre lo contrario. Y es mejor decir que es una apendicitis, entrar a operar y equivocarse ahí adentro, decir, no era una apendicitis, a que te pase lo contrario, a decir, no era una apendicitis, no lo operaste, lo mandaste a la casa y se perfora ese apéndice. Entonces, eso se conoce como síndrome mínimo de Ivanisevic. ¿Por qué es mínimo? Porque es solamente ese dolor lo que tiene, no tiene otros síntomas. Entonces vamos a ir más o menos describiendo los síntomas, el examen físico. Bueno, el dolor es de inicio insidioso, no es un dolor intenso al inicio, no es de inicio brusco, sino que inicia de forma suave, eso quiere decir de inicio insidioso, en mesogastrio o en epigastrio generalmente. ¿Por qué se debe esto? Porque lo primero, como habíamos dicho en la fisiopatología, lo primero que se inflama es de adentro hacia afuera el apéndice. Y adentro lo que van a estar son las terminaciones nerviosas o las fibras nerviosas del sistema simpático y parasimpático, que produce un dolor visceral. ¿Se acuerdan de la clase de dolor que dimos el semestre pasado? Que había un dolor visceral y un dolor parietal. El dolor visceral es sordo, es vago, no es muy específico. Entonces se transmite a través del plexo celíaco
al sistema nervioso central. El plexo celíaco se encuentra en el epigastrio y ahí también va a ir el dolor del estómago, el dolor del intestino delgado, el dolor del duodeno, y entonces le llega la señal al cerebro y no puede especificar qué órgano es lo que está inflamado, y por eso es que produce el dolor en el epigastrio o en mesogastrio, porque es un dolor visceral al inicio. Después de 6 horas como mínimo, generalmente entre las 8 y 12 horas de haber iniciado ese dolor, a veces un malestar, no es un dolor tan intenso, ese dolor baja o migra a la fosa ilíaca derecha, un dolor migratorio que empieza a doler en la fosa ilíaca derecha, y ahí recién nosotros podemos a veces decir que es una apendicitis. ¿Por qué migra a la fosa ilíaca derecha? Porque ahí en esa zona en que está el apéndice y ya alcanzó la inflamación a la serosa, a la pared del apéndice, que es por donde entran los nervios o las terminaciones nerviosas del sistema somático o parietal, que eso vaya directo a las metámeras, tanto derecha e izquierda, a nivel de T9, T10 en la columna, entra a la médula y de ahí va la señal directo. Si es del lado derecho, pues le llega directo al cerebro la señal de que es del lado derecho y a qué nivel está, y por eso es que duele en la fosa ilíaca derecha. Entonces ahí es que nos orientamos de que en la fosa ilíaca derecha es donde está el problema, y ahí lo que se encuentra es el apéndice. Entonces cambia de ser un dolor visceral a un dolor parietal o un dolor somático. ¿Está bien? El dolor es mantenido porque la inflamación sigue, en ningún momento cede. Entonces se cede en un momento cuando ya se perfora el apéndice. Al perforarse, como se relaja, sale todo ese contenido, se relaja el apéndice, se desinflama un poco la pared, eso hace que se alivie la irritación del nervio y alivia el dolor. Y eso produce un falso alivio del paciente. Y a veces confunde, el paciente se alivia, no le duele más, pero eso quiere decir que después viene lo peor. Se conoce como la calma traidora de Dieu Lafoy, que fue el que lo describió. Se perforó el apéndice, se alivió supuestamente, pero al perforarse pues ya se contaminó todo y es más grave el cuadro. Por eso se conoce como la calma traidora. Es traidor eso, porque uno piensa que está mejorando el paciente y al contrario lo que está haciendo es empeorar. Las náuseas y o vómitos. ¿Por qué y o vómitos? Porque los vómitos no siempre van a estar presentes, pero las náuseas sí. Ese dolor que ya les expliqué, que va a tener una característica particular de que migra a la fosa ilíaca derecha, eso se conoce como epigastralgia de Rope. Ese dolor que migra de la fosa del epigastrio a la fosa ilíaca derecha se va a acompañar siempre de náuseas. El paciente con dolor abdominal en general y más en la apendicitis siempre van a tener náuseas. Algunos llegan a vomitar, otros no. ¿Quiénes son los que más vomitan? Que habíamos dado ya en clases anteriores, que se lo conoce como el gran vomitador, la pancreatitis aguda. Una de las formas de diferenciarlo es eso, que la apendicitis puede vomitar en el paciente, pero no mucho. Si llega vomitando 10 veces, es difícil ya que sea una apendicitis aguda. Acuérdense que la pancreatitis puede simular una apendicitis aguda. Puede doler en la fosa ilíaca derecha y resultar ser una pancreatitis. En la apendicitis los vómitos van a ser escasos y generalmente son acuosas, biliosas, no van a ser de contenido alimentario y no son intensos. 2 o 3 vómitos máximo y se acaba. Más que náuseas y vómitos, estos pacientes también se van a acompañar su dolor de pérdida del apetito, anorexia, no tienen hambre. Un paciente con una apendicitis que tenga hambre es raro, eso sí es muy difícil de encontrar. Si te dicen, sobre todo en los niños importantes, le preguntas, ¿tiene hambre? Si quiere comer algo, te dice que sí, que tiene hambre, quiere comer. Entonces, el diagnóstico de apendicitis ya lo voy quitando un poco del ambiente, porque la apendicitis quita el hambre, le da anorexia al paciente, no quiere comer nada. Por más que haya pasado 2 días ya sin comer, no tienen hambre.
Y la fiebre es importante destacar que la fiebre no va a ser una fiebre elevada. Al principio no es una fiebre elevada, no es que el paciente va a tener 39, 40 grados de fiebre, va a tener 37, 37,5 o una febrícula, lo que tiene máximo 38, 38,5. No es una fiebre muy elevada, porque si viene con dolor abdominal, tiene náusea y tiene fiebre de 40 grados, no es una apendicitis, hay que buscar otra causa. Como que, por ejemplo, una pielonefritis. La pielonefritis produce a veces dolor en la fosa ilíaca derecha, produce dolor en flanco derecho, produce náusea, vómito y fiebre. Fiebre elevada, por supuesto, hay otros síntomas que lo van a diferenciar. Pero tienen que tener en cuenta eso. La fiebre es alta ya en los pacientes que ya pasó 4 o 5 días de evolución, ya se perforó ese apéndice, ya hizo una peritonitis, entonces sí puede tener fiebre alta. Pero al inicio, la forma clásica, no. ¿Entienden? Sí. El síndrome de Ivanisevic, ¿no entendieron? El síndrome mínimo de Ivanisevic. Todo paciente que esté con dolor en la fosa ilíaca derecha, mantenido ahí, y que haya pasado por el epigastrio ese dolor, aunque no tenga otra cosa, ya es suficiente para que usted diga, esto es una apendicitis aguda. Al examen físico, a la inspección, el enfermo está inquieto, en posición de decúbito lateral, puede estar encorvado, otras veces con las manos se tocará la fosa ilíaca derecha, a veces ya entra caminando a la ectoscopía, o sea, la inspección general. El paciente entra arrastrando la pierna derecha, poniendo las dos manos en la fosa ilíaca derecha, tratando de aguantarse así la mano derecha, y viene encorvado, doblado así, y eso es muchas veces signo inequívoco de una apendicitis aguda. Entonces, hay una cosa que es muy frecuente también, sobre todo en nuestro medio, que van mucho a los médicos naturalistas, no sé cómo le llaman ustedes, a los empíricos, porque dolor abdominal ellos atribuyen a una cosa que le llaman garbugle, dicen acá, como que se inflama el estómago, no sé realmente a qué le llaman eso, pero van mucho a los médicos y le dicen que tiene garbugle, no es nada, y le empiezan a hacer unas rayas con una espina de unas plantas, de la espina de naranja, por ejemplo, le hacen una raya y ya llegan con ese signo el paciente a la urgencia. Cuando usted ve el abdomen está todo rayado y eso es porque ya pasó y le dijeron que es garbulo y que no le lleven al médico. Eso generalmente ya cuando vienen, lastimosamente viene con una peritonitis ya, porque lo primero que le dicen los médicos espiritistas es que no tomen ningún medicamento de la botica, le dicen, de la farmacia, o sea, medicamentos comprados, y que mucho menos le lleven con el doctor. Entonces la persona aguantan ahí, pero como ven que no mejora, al final terminan llevándolo, pero lo llevan 4 o 5 días después de haber empezado el cuadro. Es muy frecuente en los niñitos. En otros vienen así como enrojecida la piel de la fosa ilíaca derecha, como quemado, porque le ponen bolsas de agua fría o bolsas de hielo, porque lo frío hace que alivie el dolor, entonces le ponen bolsas de hielo ahí y ese hielo directo ahí quema, produce quemadura y está enrojecida la pared. Y entonces a veces uno mira y está enrojecida y puede confundirlo con una celulitis de pared o un acceso de pared. Entonces hay que tener en cuenta eso también a la hora de la inspección. Puede haber taquicardia ligera, no es muy llamativo, y la fiebre que no va a ser muy alta, como ya le dije, 37,5, 38, máximo 38,5, no va a ser más de eso. A la palpación del abdomen, por supuesto va a haber dolor a la palpación, sobre todo en la fosa ilíaca derecha y sobre todo en un punto que se conoce como punto de McBurney, que fue el que describió ese punto y la incisión, que es una línea que se traza ombligo, espina ilíaca anterior superior, en la unión del tercio externo con el tercio medio. Ahí es el punto de McBurney. Ahí usted, incluso sin que le apriete, sin que le toque, el paciente te va a decir que le duele ahí en ese punto. Por más que le duela más acá abajo, a algunos le duele en la fosa ilíaca izquierda, a algunos le duele en la fosa lumbar, por la posición anatómica que pueda
doler en este punto, porque ahí en ese punto dijimos que la base está fijo, no va a moverse de él. Y por eso es que el dolor en la fosa ilíaca derecha siempre va a estar presente en esa zona, en los pacientes con apendicitis aguda. Puede ser que usted cuando le toque, le suelte, no le duela tanto, puede ser que le duela más en hipogastro, en la fosa ilíaca izquierda, pero siempre va a tener por lo menos un mínimo de dolor en la fosa ilíaca derecha. Y te va a enseñar con un dedo, porque la base del apéndice siempre va a estar fija en esa zona, no se va a mover de ahí. Entonces, el punto de McBurney va a ser dolorosa a la palpación profunda. Ustedes le profundizan, van palpando fosa ilíaca izquierda, el abdomen va a estar generalmente suave, depresible, pero cuando llega a la fosa ilíaca derecha va a haber contractura abdominal, dolor en ese punto. Si profundiza, le va a doler el paciente. Y el otro punto que generalmente duele es el punto de Lanz. Esto depende mucho de la posición del apéndice, pero lo normal es que esté en esta posición y entonces traza una línea de ambas espina ilíaca antero superior, la unión del tercio externo del músculo recto abdominal en la intersección con esa línea. Ahí en ese punto usted le aprieta acá abajo, le va a doler porque ahí va a estar parte del apéndice, porque el apéndice está en esta posición así y baja ahí, pasa justito por la línea. Entonces al apretar, al presionarlo, le duele. Esos son los dos puntos. Ahí hay otros puntos, pero esos son los más frecuentes. Claro que esto puede variar, sobre todo el punto de Lanz. El hecho de que el punto de Lanz no sea doloroso no quiere decir que no tenga apendicitis, porque el apéndice puede mudar de posición, puede estar retroileal, puede estar retrocecal, entonces ahí está libre y no va a doler. ¿Está bien? Pero lo más frecuente es que sea esta posición. Aparte de eso, hay algunos signos que vamos a descubrir en la palpación. Lo más importante, hay muchos signos apendiculares, hay más de 100. Parece que todos los cirujanos se practicaron con esto, con el apendicitis. Cada uno venía, tocaba al paciente con apendicitis y le ponía, este es el signo, mi signo, el signo del doctor fulano, y ya quedaba eso. Pero hay muchos, si ustedes quieren leerlo, aprendérselo, felicidades. Pero hay algunos que son más frecuentes, los más llamativos, y lo que no les puede faltar es, por ejemplo, el signo de Bloomberg. Eso sí o sí tienen que saber. El signo de Bloomberg es el dolor intenso a la descompresión brusca de la presión sobre la fosa ilíaca derecha por el punto de McBurney. No es lo mismo que el punto doloroso de McBurney que el signo de Bloomberg. Es en el mismo lugar, pero usted lo comprime, a veces no le duele, le comprime, a veces no le duele, y cuando suelta, ahí es cuando duele. Y ese es el signo de Bloomberg, esa reacción peritoneal que produce, porque lo que hace es que cuando usted presiona, el apéndice que está ahí va bajando, se profundiza, y cuando suelta viene el apéndice y choca por el peritoneo parietal. Y como está inflamada la pared del apéndice, eso produce dolor, y por eso se llama reacción peritoneal, porque reacciona el peritoneo al soltarlo de forma brusca. El dolor del punto del McBurney es apretándolo, lo aprieta profundo y ahí le duele al paciente, le corta la respiración, le dice le duele, entonces usted lo suelta suavecito otra vez. Y después hace otra vez lo mismo, distrae al paciente, le habla, le pregunta algunas cosas para que se olvide de que usted le está tocando, y entonces presiona fuerte y suelta. Ese es el signo de Bloomberg y es signo inequívoco de apendicitis aguda. Por más que el apéndice esté localizado en diferentes partes, igual va a ser ahí porque la base siempre va a estar ahí. El signo de Roxy, si se comprime la fosa ilíaca izquierda con ambas manos, se desplaza gases del colon izquierdo que al llegar al ciego distiende y eso irrita al apéndice y produce dolor en la fosa ilíaca derecha. Consiste en apretar con las dos manos, incluso algunos recomiendan hacerlo así, una mano primero aprieta y antes de soltar aprieta con el otro y va avanzando. El objetivo es que el gas que se acumula dentro de la luz, desde el intestino grueso del sigmoide, es traer todo ese contenido, gas y líquido, traerlo todo y llevarlo al ciego otra vez, regresarlo. Y
como el ciego no tiene salida, porque ahí tiene la válvula ileocecal, está cerrado, y abajo ya está el apéndice, en algún momento se va a distender ese ciego. Y entonces le trae todo ese contenido y hace que se distienda el ciego. Al distenderse, pues irrita el apéndice que está inflamado y produce ese dolor. Ese es el signo de Roux, que es de la fosa ilíaca izquierda arrastrando en sentido contrario. Eso es signo inequívoco también de apendicitis aguda. El signo del psoas, el músculo psoas, que se encuentra en el retroperitoneo, el apéndice se encuentra descansando encima del músculo psoas. Ahí está el peritoneo parietal, una capa finita que separa al apéndice del músculo. Es como esto, el apéndice y está el músculo, ya está ahí pegado ahí al músculo. Entonces, cuando se inflama puede producir irritación también del músculo psoas. Por eso se conoce como signo del psoas, que es dolor a la contracción del muslo por la resistencia a la flexión activa o extensión pasiva del miembro inferior derecho. Usted le flexiona la pierna o le extiende, le pide al paciente que suba la pierna de forma extendida, la pierna va subiendo y va a llegar a un punto que no va a subir más, no va a poder subir más porque se contrae el músculo psoas y al contraerse empuja al apéndice y lo irrita, le produce el dolor. Por eso se conoce como signo del psoas. Algunos dicen que el paciente con apendicitis no puede levantar los pies. Se le pide y incluso no puede ni alzar. Le levanta un poquito y ya le duele por la irritación que produce la contractura del músculo. El signo del obturador es otro músculo, el músculo obturador que se encuentra dentro de la pelvis. Produce lo mismo abajo del músculo psoas, produce dolor en el hipogastrio al flexionar el muslo derecho y rotar la cadera hacia adentro. Le pide que flexione, casi lo mismo que el músculo psoas, flexiona la pierna y cuando está flexionado usted trata de rotarle la pierna, le hace una rotación forzada a la pierna del paciente, le rota en forma interna y eso hace que contrae el músculo obturador y el obturador está también pegado al apéndice y sobre todo cuando el apéndice es pelviano, cuando está abajo y produce dolor del río. El signo del Lehmann-Merck, que es más bien la comparación de la temperatura rectal con la temperatura axilar, eso también es positivo cuando comparamos la diferencia de temperatura que hay entre la axilar y la rectal, más de 1 centímetro de mercurio. Esto sobre todo en los niños es más el signo de Lehmann se ve más en los niños. Le mides la temperatura axilar y la temperatura rectal y compara. En una va a haber una diferencia de más o menos 1 o 2 centímetros de mercurio. Los dos van a estar con fiebre. En uno va a tener 38 y en el otro 39. Esa diferencia es el signo de Lehmann, que es positivo en caso de una apendicitis, sobre todo en los niños. La percusión del abdomen en un paciente con apendicitis aguda, vamos a comprobar que hay un aumento de la sonoridad debido a que el ciego va a estar distendido, más lleno de gases, entonces es más sonoro, porque hay un cierto grado de hilio paralítico. Por la misma inflamación, el intestino se paraliza y produce una especie de hilio paralítico. Incluso por eso también a la hora de escuchar podemos escuchar los ruidos vibratorios disminuidos, incluso ausentes. Pero eso no es lo más importante en la percusión. En la percusión lo más importante es el signo de Chapman, que es doloroso a la percusión. Cuando usted percute un abdomen normal no tiene por qué dolerle al paciente, no tiene por qué producirle dolor. Sin embargo, cuando hay una apendicitis, usted pone la fosa ilíaca derecha, sobre todo en el punto de McBurney, y empieza a percutir, hace que el apéndice se mueva y produce, como el signo de Bloomberg también más o menos, produce dolor. Y ese signo es el signo de Chapman, que es dolorosa la percusión en la fosa ilíaca derecha. Normalmente no tiene por qué doler. Y en caso de que hay un plastrón, usted lo va a palpar, lo va a tocar, va a tener una masa, un aumento de volumen ahí en la fosa ilíaca derecha, y al percutir, al haber masa, ¿qué pasa? Hay más acidez. En vez de haber sonoridad o timpanismo,
va a haber una matidez por el tumor que forma el plastrón apendicular. Eso te hace ya diagnosticar un plastrón y sabe que no hay que operar. La ocultación, como le dije, el ruido hidroaéreo puede estar disminuido, incluso ausente, porque hay un cierto grado de idioparalítico. En todos los pacientes hay que hacerle tacto rectal y tacto vaginal en caso de las mujeres, porque las enfermedades frecuentemente que nos pueden confundir son las inflamaciones pélvicas, que lo vamos a diferenciar con el tacto vaginal, lo vamos a descartar con el tacto vaginal. Vamos a hacer el tacto, con el tacto podemos encontrar aumento de la temperatura vaginal, secreciones, doloroso a la movilización del cuello uterino. Eso hace diagnóstico de una inflamación pélvica. La apendicitis no tiene por qué haber eso. Y en caso de que ya hay una apendicitis complicada, que ya hay una peritonitis, que hay un absceso, entonces el saco del fondo de Douglas va a estar abombado, va a estar doloroso, y entonces por eso hay que hacer un tacto vaginal y en caso del hombre un tacto rectal para diagnosticar otras afecciones, que puede ser un tumor de colon, un tumor de recto, que puede producir dolor abdominal parecido, sobre todo en los pacientes más ancianos, más añosos. Las formas particulares de la apendicitis aguda, esa fue la forma clásica, que es la que con esos síntomas de cómo se presenta, podemos diagnosticar fácilmente el paciente. No nos hace falta tantos estudios ni nada de eso. Pero tenemos las formas particulares, que tenemos sobre todo tres formas. El anciano, que evoluciona en forma solapada, no tiene la forma definida que un paciente joven. Como ya hay fibrosis de los folículos linfoides, el epiplón ya está atrofiado, ya no es más resistente, entonces eso hace también que la irrigación del apéndice sea más débil, y eso hace que se perfore más rápidamente, más precozmente en los pacientes ancianos. O sea, casi siempre ellos llegan ya con una peritonitis, ya sea generalizada o localizada, porque en vez de que tarde 3 días para perforarse una apendicitis, en ellos en 24 horas ya se perfora. Le dice que empezó ayer y ya viene hoy a consultar y es un paciente complicado ya, porque no tiene tanta defensa. Otra cosa que tienen los ancianos es que a veces ellos no manifiestan el dolor, no irritan tanto, porque su musculatura ya pierde ya elasticidad, ya están atróficos y no tienen defensa. Ya cuando usted lo toca no hay una defensa muscular. A veces no tienen reacción peritoneal, usted le toca y no reacciona, porque ese peritoneo ya está todo débil. Y otro que es muy frecuente, sobre todo en los mayores de 60 a 65 años, es que tiene una forma oclusiva. Se manifiesta igualito con una oclusión intestinal mecánica y resulta ser que tiene una apendicitis aguda. Y está ocluido en el paciente, no tiene dolor, o sea, el dolor es a tipo alcohólico, toda una oclusión intestinal, y cuando uno lo opera encuentra que es una apendicitis lo que tiene el paciente. Y otro que tiene de especial de estos ancianos es que en ellos es bastante frecuente que se encuentre un tumor de ciego, y esa sea la causa de la apendicitis. Se manifiesta como una apendicitis, es una apendicitis, entra a operar, pero aparte de la apendicitis tiene un tumor de ciego o un tumor del apéndice mismo. Entonces, en vez de hacer una simple apendicectomía, hay que hacer una colectomía, una cirugía más amplia. Eso es una de las formas especiales que puede tener un anciano. En el niño también tienen formas particulares que, debido a que el niño tiene un epiplón menos desarrollado, es más pequeño, también se perfora precozmente, mucho más rápido que en los adultos jóvenes, y ellos no van a llegar a presentar un plastrón apendicular. Generalmente no hacen plastrón apendicular porque su epiplón es chiquitito, no llegan a cubrir, no llega a ser el plastrón, más bien se perfora y puede presentarse la peritonitis generalizada más precozmente. Puede haber diarrea en los niños, y a veces eso nos confunde, porque generalmente dolor abdominal más diarrea no es quirúrgico, es una gastroenteritis y eso, pero sin embargo en los niños tenemos
saliva irrita el colon y empieza a producir diarrea. El dolor es intenso, de localización más alta, ya que el ciego en los niñitos es más alto, todavía no bajó, porque acuérdense que en la fase embrionaria el intestino todo estaba del lado izquierdo y empieza a rotar hasta ir bajando hacia el lado derecho. Y entonces esa rotación sigue desarrollándose después del nacimiento en los niños pequeños, sobre todo los niños preescolares pueden tener el ciego más alto y entonces manifestar ello en vez de que le duele la fosa ilíaca derecha, le duele en el flanco derecho, un poco más arriba. En los niños la causa más frecuente va a ser la hipertrofia del tejido linfático o linfoide, que es lo que más desarrollado tiene. Es difícil que una heces fecales obstruya la luz del apéndice de un niño. Uno, porque la forma de la luz es triangular, no es redonda como en los adultos. Es como un triángulo y es más grande que habíamos visto que es de 0,5 centímetros, en ellos puede llegar a medir hasta 1 centímetro la luz del apéndice y en forma triangular. Entonces es difícil que obstruya nada más, por suerte, y por eso es que no es tan frecuente, y cuando se obstruye es por la inflamación de las placas de pelo. Las embarazadas también tienen sus particularidades. Por suerte es raro verlo en las embarazadas, y cuando se presenta, por lo general se presenta en el primer semestre del embarazo, por suerte, porque en el primer semestre se puede operar sin muchas dificultades y sin mucho daño al feto. Ya cuando el niño es un poco más grande, el segundo semestre es crítico con los agentes o medicamentos anestésicos. Debido al desplazamiento del ciego por el útero crecido, el dolor va a ser más alto. Incluso, mientras más grande el embarazo, a veces el dolor no le duele más en la fosa ilíaca derecha, sino que le duele en hipocondrio derecho, flanco derecho, hipocondrio, incluso a veces en el epigastrio, porque el útero va empujando, mientras más crece, empuja al ciego y lo desplaza. Y el apéndice se baja también y va hacia arriba, se mete a veces debajo del hígado, se hace sociohepática y eso hace mucho más difícil de diagnosticar. Fácilmente se perfora. Las peritonitis tienden a difundirse ya que el epiplón no va a poder localizarlo. El epiplón también se desplaza, todo se mueve de su zona cuando hay un embarazo, un útero grávido. Imagínense la panza, lo grande que es, el útero ocupa todo el espacio, entonces los otros tienen que reacomodarse. A veces se presenta en los últimos 3 meses del embarazo y entonces tiene una evolución muy grave, tanto para la madre, porque es difícil de diagnosticar por la localización del dolor y porque no se defiende, se puede perforar fácilmente, y si usted entra a operar un embarazo así con esa edad gestacional es muy peligroso para el feto. El riesgo de que se interrumpa el embarazo, haga un embarazo pretérmino, es muy elevado. Entonces, en la embarazada hay que tener esos recaudos, hay que tener en cuenta todo eso. Exámenes complementarios para una apendicitis, si yo sospecho una apendicitis aguda. Y algunos no es para que me dé el diagnóstico, es por rutina que tengo que hacer porque yo sé que es una apendicitis pero tengo que operar. O por ejemplo, hemograma. El hemograma, voy a ver el hematocrito, la hemoglobina de mi paciente, porque si entro y opero y tiene 7 hemoglobinas, sangra 100 cc, va a caer un shock hipovolémico el paciente, porque casi no tiene sangre, una anemia crónica, entonces tengo que corregir todo eso. Pero el hemograma es importante en las apendicitis cuando los glóbulos blancos, la leucocitosis, que va a estar elevada porque hay invasión bacteriana. Entonces, los leucocitos o va a haber leucocitosis. Pero eso tampoco me dice eso es una apendicitis, porque la colecistitis también me produce eso, porque la pielonefritis también me produce eso, o sea, tengo que correlacionar con la clínica. PCR también es importante dentro del hemograma, porque el PCR
proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, va a estar elevada porque hay una inflamación, pero también es lo mismo, me dice que hay inflamación, me dice doble. Rayo X de tórax, a todos los pacientes que se van a operar hay que hacer rayo X de tórax, pero cuando sospechamos de apendicitis, sobre todo en niños y en ancianos, tiene un valor extra, porque en ellos es bastante frecuente las neumonías, sobre todo las neumonías de base derecha, y confunde con una apendicitis aguda. Llega el paciente, se manifiesta igualito que una apendicitis aguda, y los pediatras prácticamente te siguen que tienen que operar porque es una apendicitis aguda según la clínica, y sí, clínicamente es una apendicitis. Tiene dolor a la descompresión, tiene reacción peritoneal, todo tiene. Pero en el rayo X de tórax se ve una lesión en la base, tiene una neumonía. Y algunos te discuten y dicen, no, pero tienes una neumonía, pero tiene apendicitis. Y eso no es así, no tiene las dos cosas. Es la misma neumonía que empieza a gotear por la gotera parietocólica. Hay una comunicación por el diafragma entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal por el parietocólico, y caen gotitas inflamatorias de la neumonía, y eso irrita el peritoneo y produce dolor igualito que una apendicitis aguda en la fosa ilíaca derecha, y produce el mismo cuadro. Por eso siempre hay que hacerle rayo X de tórax, sobre todo en los niños y en los ancianos, más en los niños que la comunicación es mucho más rápida porque la cavidad es pequeña, chiquita, está muy cerca, tórax y abdomen, y produce. Hace 15 días atrás tuvimos un caso, un niñito que parecía un camión viejo como tosía, tos, secreciones por todos lados, fiebre, toda la familia estaba así, y apendicitis. Le dijimos que no era una apendicitis, que le haga un rayo X de tórax, que es lo más seguro que sea una neumonía. Le hicieron su rayo X, era una neumonía, pero seguían insistiendo de que teníamos que operarlo porque era una apendicitis, porque tiene defensa, porque tiene leucocitosis, y todo eso tiene. No aceptamos nosotros como cirujanos todo el servicio de cirugía, dijimos que no, y al final terminaron trasladando al paciente a otro centro, y en el otro centro le dijeron lo mismo, incluso tomografía le hicieron y era una neumonía. El paciente se quedó internado, a los 4 o 5 días se dio de alta y nunca tuvo que operarse la apéndice, era una neumonía lo que tenía. Es bastante frecuente eso, entonces siempre tiene que tener en cuenta eso. La ecografía abdominal es muy buena para diagnosticar, más en la actualidad, porque los equipos cada vez son más avanzados. Hay 3D, 4D, ya se ve la vascularización, hay muchos signos ecográficos. Lo único malo es que la ecografía sigue siendo y seguirá siendo operador dependiente. O sea, depende de quién te lo haga. Pero con la ecografía, el cuadro clínico ya es más que suficiente para diagnosticar una apendicitis. ¿Está bien? Y el estudio por excelencia es la tomografía abdominal contrastada endovenosa. Eso es lo ideal. Con eso se ve el apéndice, se puede ver el tamaño, se puede ver la necrosis, líquido alrededor, y es lo que te va a confirmar el diagnóstico. Pero, ¿qué pasa? No en todos los lugares está ahí disponible. Es un estudio que sigue siendo caro, y entonces, si usted tiene una clínica clásica, hizo el examen físico, y si por ahí tiene una ecografía que tampoco hace tanta falta, no hace falta que le haga una tomografía contrastada para que te diagnostique una apendicitis. Si usted sospecha como médico, como cirujano de una apendicitis, o dice que no es una apendicitis, es porque no lo es. Entonces, pero para eso hay que tener ese conocimiento, hay que saber interpretar los signos, pero en caso de que haya dudas, sobre todo estos cuadros que no son clásicos, hay algunos que le duelen en la parte posterior porque está retrocecal, porque está retroileal, porque es una mujer. En esos casos, la tomografía es la que te va a sacar de la duda, pero tiene que ser contrastada, no una tomografía simple. Tomografía computarizada de abdomen contrastada endovenosa. Ese es el estudio por excelencia. Y por supuesto, mejor aún la resonancia magnética, pero la resonancia es mucho más cara, mucho más difícil de conseguir y somete a mucha cantidad de radiaciones al paciente, entonces no vale la pena
irradiar a un paciente por una simple apendicitis. Y se va a conseguir, sí o sí va a conseguir primero la tomografía antes que la resonancia, y más barato. Pero también está de pie. Entonces hay una clasificación clínica que describió Alvarado en 1984, si mal no recuerdo, que ha sufrido algunas modificaciones, algunas actualizaciones, pero al final la base se ha ido manteniendo y son criterios clínicos laboratoriales para sospechar o descartar una apendicitis aguda, sin que tenga que mandarlo a hacerse su tomografía o su resonancia o su ecografía ni nada de eso. Vamos a suponer que estamos en Salto de Bahía y no tenemos ecógrafo, no tenemos tomografía, estamos en una zona aislada, entonces no sabemos cómo vamos a diagnosticar esos pacientes. Entonces nos sirve todavía la clasificación de Alvarado, que va a tener datos clínicos y datos laboratoriales. Va a tener una puntuación y de acuerdo a esa puntuación podemos decir, ¿es una apendicitis? Puede ser que sea una apendicitis, no es una apendicitis. Esas tres cosas nada más. Entonces los datos clínicos que tenemos que tener en cuenta es el dolor migratoria en la fosa ilíaca derecha. A ese le vamos a dar un punto. Dolor que empezó en epigastro o mesogastro y después migró a la fosa ilíaca derecha, le ponen un puntito. Anorexia, el paciente no quiere comer nada, por más que le ofrezcan, pasó ya 2 días sin comer y usted le ofrece la mejor comida, no quiere comer, un punto. Tiene náusea y o vómito, le ponen un punto. Hay hipersensibilidad dolorosa, sobre todo en la fosa ilíaca derecha, en el punto de McBurney, que usted le tocó, no es ese rebote, es que usted le presionó ahí y le duele. Esa o el dolor en el punto de McBurney le das 2 puntos. Tiene rebote en la fosa ilíaca derecha, o sea, el signo de Bloomberg, al soltar le duele, le damos 1 punto. Tiene fiebre mayor o igual de 36,3, tampoco una fiebre muy elevada, como ya le dije, le pones 1 punto. Acá tienen que tener cuidado porque va subiendo así. Laboratorialmente hay leucocitosis mayor de 10 y más neutrofilia, o sea, usted le pide glóbulos blancos y te dice tiene 12.000 blancos y 85 de neutrófilos, o 90 de neutrófilos. Hay una neutrofilia. A eso le pones 1 punto y entonces suma todos esos puntos. Te va a dar 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 puntos, ¿verdad? Entonces, de ahí usted va a sumar todos esos puntos. Si la calificación es menos de 3 puntos nada más o menos, usted hay baja probabilidad de que sea una apendicitis. Usted incluso puede decir, no, eso no es una apendicitis. Vaya con un clínico, vaya a su casa, tome un ibuprofeno, un Sertal, lo que usted quiera. La probabilidad de que tenga una apendicitis puede ser que tenga, pero es muy baja esa probabilidad. Tiene de 4 a 6 puntos, ahí ya está en un borderline, es dudoso. Puede ser que sí, puede ser que no. Y si usted puede tener estudios de imagen, como por ejemplo ecografía o la tomografía contrastada, ahí sí ya le puede indicar si es que hay posibilidad. Si no tiene posibilidad de que se haga una ecografía, ni mucho menos una tomografía, entonces si vive cerca, le puede mandar de alta a su paciente y le explica que se observe. Le orientas dieta liviana e incluso suspenda vía oral por lo menos 12 horas y le pide otra vez al paciente que vuelva al hospital después de 12 a 24 horas para reevaluar, porque puede cambiar esta puntuación, puede o aumentar o puede disminuir. Mas aí, eu dou, tipo, analgésico pra ele enquanto No, vai pra casa? sin analgésico, solamente la dieta liviana o incluso nada por vía oral, sin analgésico. Manda a la casa, 12 horas después puede que venga, lo reevalúa y vuelva a hacer otra vez la clasificación. Puede ser que aumente, puede ser que disminuya, puede ser que se mantenga. Si se mantiene, le puede dar otras 12 horas más. Y si se sigue manteniendo, existe el síndrome mínimo de Ivanisevic, o sea, puede considerar ya ahí. O vamos a suponer el paciente es de lejos, no va a poder irse, entonces lo ingresa, lo deja en observación
y lo va reevaluando cada 12 horas. Tienen más de 7 puntos, entonces es alta probabilidad que sea una apendicitis. Entonces ese sí ya ingresa y opera o mándaselo a los cirujanos para que lo opere. Puede ser que no sea, a lo mejor tiene 8, opera y no era una apendicitis, puede pasar, pero las probabilidades hablan más a favor de que sea una apendicitis. ¿Entienden? Entonces de esto puede valerse. Anoten eso por ahí, estudienlo, que les va a servir bastante en la práctica. Ya que ustedes van a ser internos, después van a estar probablemente médicos generales, están en un consultorio, le llega un paciente, entonces ya ustedes saben más o menos. Porque es muy engorroso a veces. Estamos en la guardia y nos llaman los médicos de los consultorios, no es por menospreciar ni nada de eso, pero están en una USF, en un centro de salud, y te llaman en la guardia y te mandan pacientes porque tienen dolor abdominal. Por el dolor de abdomen ya te mandan directo y no son capaces de ni siquiera hacerle esto. Y no todo lo que duele en el abdomen es quirúrgico. Cuando estén en el hospital se van a dar cuenta. Cualquier dolor ahí mismo, cualquier dolor, incluso las otras especialidades, dolor en el abdomen, el cirujano. Le duele el abdomen, mándale al cirujano. No es así. No todo lo que duele en el abdomen es quirúrgico. Por lo menos tiene que tener ese criterio de saber cuál es quirúrgico y cuál es no. Si no es quirúrgico, no se lo manda el cirujano. No es porque moleste vaya a atenderlo, sino que en vez de estar atendiendo otros casos o recibiendo otros casos más importantes, tenemos que estar viendo eso también. Y no hace falta. Y una de las cosas es esta forma de evaluar al paciente. El tratamiento, como ya habíamos hablado al principio, es médico quirúrgico. ¿Por qué es médico y quirúrgico? Porque vamos a necesitar analgésico, antiinflamatorio, antibiótico, porque hay una infección y hay que operar también al paciente. ¿Existe tratamiento conservador? Existe tratamiento conservador, como ya les expliqué. Pero al final, más del 30% va a terminar dentro de esos 2 años operándose otra vez. Entonces mejor lo opero de mañana, ¿para qué lo voy a dejar de aquí a 2 años? Sí, igual se va a operar el paciente. Entonces, esa es la discusión en cuanto al tratamiento conservador. Pero de que mejora. En ese momento, sobre todo, si está en una primera, segunda fase de la apendicitis aguda, se puede hacer un tratamiento médico nada más. Se ingresa al paciente, se le pone analgésico, antibiótico y se va evaluando. Se va evaluando clínicamente, coreográficamente. Si va mejorando, después le das el alta, pero puede estar seguro de que dentro de 2 años o menos va a venir una apendicitis. Entonces ahí sí ya tienen que operarlo, porque tampoco va a volver a ponerle tratamiento médico porque no va a resolver, porque el cuadro va a ser más grave. En caso de que lo ingrese, le pones antibiótico, analgésico y va empeorando o mantiene el cuadro o mejora, entonces hay que operarlo en ese momento. El tratamiento médico quirúrgico, las técnicas quirúrgicas no es objetivo de ustedes tienen que saber que se opera a ese paciente. Bibliografía, Samington y Efficiency. Capítulo 50 y capítulo 43 respectivamente. Leanlo, por favor estudien y como les dije, la apendicitis es muy frecuente. A todos les va a tocar de alguna forma u otra tocar con la apendicitis. Pueden ser ustedes los pacientes o pueden tener pacientes o familiares, más o menos para que puedan reconocerlo. Hay muchas cosas que se actualizan bastante, muy frecuentes, y entonces es importante que lean, busquen la información. ¿Alguna duda? ¿Algo